Hermanos, cordial saludo, hermanos del movimiento de laicos carmelitas de la provincia de Colombia. Hoy estamos aquí en la tercera sesión correspondiente al estudio biográfico de San Juan de la Cruz. En las sesiones anteriores trabajamos en primera instancia su infancia y su juventud. En la segunda trabajamos todo lo que es su paso por el Carmelo de la primera observancia y después por el paso por el Carmelo descalzo. Hoy vamos a tratar el tema relacionado de San Juan de la Cruz, en ese momento Juan de la Cruz, en Ávila. ¿Qué debemos de tener en cuenta en esto? Más o menos en mayo de 1572, San Juan de la Cruz llega a Ávila, al convento de la Encarnación. Llega a la Encarnación, que es un convento de la primera observancia, por petición de Santa Teresa de Jesús, que había sido nombrada priora de ese convento. De este paso por el convento de la Encarnación hay algunos eventos que debemos de tener en cuenta como fundamentales para ese proceso de vida sacerdotal y de vida espiritual de San Juan de la Cruz. La primera es la forma como la santa presenta a San Juan de la Cruz en el convento el día que llega. Es presentar un santo descalzo, que se convierte a descalzo, estando en primera instancia de la primera observancia, o sea, de la misma orden de las monjitas de la Encarnación, con esta frase: señoras, les he traído como confesor un santo. Esa es la expresión de Teresa, donde muestra lo que es San Juan de la Cruz en ese momento para la santa, donde ya para ella es una persona trascendental en ese proceso fundacional. ¿Eso qué ocasiona? Lo que ocasiona es que San Juan de la Cruz, como director espiritual y como confesor de las monjitas de la Encarnación, hizo el trabajo muy bien hecho, ¿cierto? Y ese trabajo bien hecho ocasionó que las monjas de la Encarnación ya no querían nada ni como confesores ni como guías espirituales de los sacerdotes calzados. Entonces ya todo lo querían con él. Es más, de hecho hay una anécdota relacionada con San Juan de la Cruz. Cuando va a confesar una monja, pues las confesiones las hacían sacerdotes de la primera observancia y sacerdotes descalzos. Entonces llega y están en el confesionario, que se hacía en el locutorio, y la monjita, sabiendo que estaba la disputa entre calzados y descalzos, le preguntó a San Juan de la Cruz que si era calzado o que si era descalzo. Y San Juan de la Cruz se metió los pies dentro del hábito por la mera sospecha de que no le viera que estaba descalzo, porque San Juan de la Cruz era descalzo no solamente desde el punto de vista de su doctrina, de su nueva vocación, por llamarlo de alguna manera, sino que él andaba descalzo. Se vino a poner chanclas después. Entonces se las escondió y la confesó. Algo interesante a tener en cuenta ahí, mire, mintió. Pero para él en ese momentico la prioridad era la reconciliación. Si ella está necesitando reconciliación y el hecho de yo quitarle esta mentirilla de decirle que yo soy calzado, pero que ella viva el proceso de la reconciliación. Después la historia cuenta que la monjita se dio cuenta que estuvo engañada, pero ya cuando cayó en cuenta ya estaban totalmente las monjitas enamoradas del proceso espiritual que estaban viviendo con San Juan de la Cruz. ¿Por qué razón llega Teresa y por qué razón llega Juan a la Encarnación? Simplemente porque había desorden. El siglo XVI estaba caótico y dentro de eso no se escapó el convento de la Encarnación, ¿sí? Entonces llamaron a la Santa Teresa a poner orden. Se dice que cuando llega Juan de la Cruz al convento de la Encarnación,
Después de que él vivió un tiempo allá, ese proceso de guía espiritual y de confesor, se vivió una verdadera espiritualidad en ese convento. O sea que antes de eso había espiritualidad, obvio, los calzados no estaban pintados en la pared tampoco, ni eran malos. ¿En qué sentido le digo que no eran malos? Había un caos en la Iglesia Católica y el Carmelo calzado no estaba exento de esa situación. Habían vivido desde el siglo XIII hasta el siglo XVI una serie de reformas, y esa serie de reformas se perdió la regla primitiva. Y aparece San Juan de la Cruz y aparece Teresa de Jesús, es a volver a la regla primitiva, ¿correcto? Entonces, eso es, digamos, la razón de la presencia de ellos dos ahí, ponerle orden desde el punto de vista administrativo, por llamarlo de alguna manera, como también desde el punto de vista espiritual. A Juan de la Cruz, en el convento de la Encarnación, se le acreditan milagros, que hizo milagros, cosa que para él fue una situación aparentemente muy incómoda. ¿Por qué razón? San Juan de la Cruz era muy discreto, y entonces les decía: ojo con esto, que puede haber una frontera entre lo que usted me está diciendo milagro y que no sea milagro, sino que sea una falsa expectativa. Los milagros son de Dios, y los milagros que no son milagros son del diablo. Entonces no nos vamos a confundir, y nunca aceptó, digámoslo así, como milagrero. Simplemente se le acreditaron, pero él no los aceptó en su momento. Simplemente era una situación que la gente opinaba que por su intercesión se habían generado milagros. Después se le pudieron haber acreditado varios de esos milagros, pero en ese momento para él no era un tema, primero, de importancia, y segundo, de aceptación, ¿correcto? San Juan de la Cruz y Teresa estuvieron en la Encarnación 2 años, ¿cierto? Cuando se presenta esta situación, Teresa vuelve a San José y Juan de la Cruz vuelve a el convento donde estaba, que era, creo que era en Medina del Campo. Perdón, sí, en Medina del Campo. ¿Qué pasa con Juan de la Cruz? Digamos que ese es su paso en Ávila, en el convento de la Encarnación. Ese es un paso muy importante, pero relativamente corto. Fueron 2 años no más. Ahora viene el otro suceso que es trascendental, no solamente en la vida histórica, ¿sí?, de San Juan de la Cruz, sino en la vida doctrinal. Y es la cárcel de Toledo. En el 3 de diciembre de 1577, él es apresado. Esta palabrita apresado está en disputa, me da la sensación a mí. ¿Por qué les digo que está en disputa? Recibiendo formación en cántico espiritual con el hermano Villa, él habla en términos de secuestrado. ¿Por qué razón? Porque es que los sacerdotes carmelitas de la primera observancia, los mitigantes se les llama, ellos no eran autoridad. Ellos no eran autoridad, y entonces en ese orden de ideas, si no eran autoridad no tenían por qué apresar. Entonces, visto desde ese punto de vista, era secuestro. Él había sido secuestrado. En la literatura se habla como apresado, ¿cierto? Las circunstancias dan esa situación. ¿Quién da la orden de apresarlo? Lo da el vicario general de la orden, que es el padre Tostado. ¿Dónde lo detienen a él? A él lo detienen en Ávila. A él lo detienen en Ávila, no lo detienen en Toledo, lo encarcelan en Toledo, pero él lo detienen en Ávila y se lo llevan para un sitio determinado. ¿Qué pasa con esa detención? Juan de la Cruz se vuela a las horas, pero Juan de la Cruz se vuela y se va para la casa donde él estaba con el padre Germán, que fueron a los dos que en ese momento detuvieron. ¿Y saben para qué se vuela y se devuelve para la casa? Para destruir todos los documentos que pusieran en riesgo la reforma. Y se volvió a dejar apresar. O sea, él se voló, tranquilamente pudo haber volado para quedar completamente libre, escondido, quién sabe, yéndose para dónde, pero se fue
a destruir los documentos que pusieran en riesgo la reforma, y después se dejó coger otra vez. Socarronamente, se dice que fue en la noche, en una forma muy escondida, se lo llevaron para Toledo. Se lo llevan para Toledo, para el convento de los hermanos Calzados que estaban allá. Lo detienen allá, lo someten en una celda aparentemente normal, ¿sí? Previo a eso sucede el evento del traslado de Juan de la Cruz a Toledo, y en ese traslado lo trataron peor que animales. Lo golpeaban, lo insultaban, de todo le hicieron, cualquier cantidad de oprobios. Tantos fueron los oprobios que le hicieron que los carreteros, las personas que contrataron para llevar las carretas, le dijeron: vea, nosotros le ayudamos a ayudarse, a volarse. La cosa que le están dando, esta vida que le están dando a usted, ¿no? Y dijo: no. Y llegó a Toledo. Llega a esa celda. Estando en esa celda, los sacerdotes toman la decisión de cambiarla a otra celda más pequeña y más en condiciones no humanas. ¿De qué lo inculparon cuando lo apresaron? Vamos para allá. A él lo inculparon de rebelde. La inculpación fue por rebelde y desobediente. ¿Sí? Ese fue el cargo. Resulta que cuando él llega allá, sospechan de que él donde estaba inicialmente se pudiera volar. Entonces, ¿qué hace? Lo mandan a la celda donde estuvo los 9 meses. Una celda no describe la dimensión en términos de área, pero sí se decía que era muy pequeña. Pero ¿qué condición tenía? Tenía una ventanita por allá donde entraba un rayito de luz, pues de nada. ¿Correcto? Y no había nada más. Dormía en una tabla. ¿Qué significa que no había nada más? No había baño. Entonces él tenía que hacer unas necesidades ahí. Entonces, ¿se alcanzan a imaginar la pestilencia de ese cuartico? No le lavaban, no tenía derecho a la lavada del hábito. O sea, el hábito durante 6 meses se lo cargó con todo el mugre que tuviera que cargar. Pues se deterioró infinitamente. Aparte de eso, la alimentación era agua y sardinas cuando no era que eran sobras. Y la dada de las sobras era un castigo. ¿En qué sentido? Él lo invitaban al comedor donde estaban comiendo los sacerdotes, y los sacerdotes les daban las sobras. Los sacerdotes y los hermanos, los que estaban en formación, le daban las sobras, acompañado de golpes. O sea, ¿te querés ganar la comida? Toma. Ese fue el trato que recibió estando en el detenido. La cosa es, y la pregunta se hace desde este momento, es ¿por qué no se voló? ¿Y por qué se hace la pregunta? El hermano Germán, que fue el que con él los secuestraron o los detuvieron en el mismo instante, a los días se voló. O sea, la cosa era insegura, o sea, la posibilidad de volarse estaba a la orden del día, y él no lo hizo. Aparte de eso, y es una cosa que es bueno tener en cuenta, y cuando yo diga el nombre se van a acordar de este personaje, otros sacerdotes fueron también detenidos, y esos sacerdotes, unos se volaron y a los otros los liberaron. Dentro de ellos estaba el padre Jerónimo Gracián. El padre Jerónimo Gracián también fue detenido por los Calzados, porque el padre Jerónimo Gracián también era calzado y también se convirtió al descalzo. Y a ellos los detuvieron. La pregunta es, ¿por qué a otros los soltaron? ¿Por qué otros se pudieron volar tan fácil? Y San Juan de la Cruz lo mandaron a esa celda con la intención de que no saliera nunca y no tuviera opción de volarse. Aquí es donde viene la situación. San Juan de la Cruz fue la insignia de los Calzados para destruir la reforma. A él no lo liberaron simplemente porque decía, si nosotros desbaratamos a San Juan de la Cruz, desbaratamos la reforma de los masculinos. ¿Qué pasó? No pudieron desbaratar eso. A él no le desbarataron su vocación, su profundidad en el tema de lo convencido que estaba con la reforma del Carmelo. Acordémonos de que él se hizo carmelita Calzado pensando en la contemplación. Resulta que cuando llegó allá se encontró con otra cosa, toma la decisión de cambiarse a los cartujos
y es cuando aparece Teresa y le dice: "Deme un tantico ahí, venga, denme espera, que yo le tengo una propuesta", y lo invita a fundar un convento de monjas y vive su experiencia, y con esa experiencia decide hacer el cambio hacia el Carmelo descalzo. Cuando se pone el hábito del Carmelo descalzo, cambia el nombre de Santo Matías y se llama San Juan de la Cruz, de Juan de la Cruz. Esta situación fue tan compleja y tan estresante para Teresa de Jesús, que ustedes saben que Teresa de Jesús lo que no lo decía, lo escribía, pero ya con esa no se quedaba, ¿sí? De tal manera que le escribe en ese momento, no le funcionó, pero hizo la diligencia de escribirle al rey, a Felipe II. Escribirle a Felipe II, y le escriben unos términos bastante concretos, muy concretos. Los términos de la carta en ese pedacito dice lo siguiente: por amor de nuestro Señor, dirigido al rey Felipe II, suplico a vuestra majestad mande que con brevedad le rescaten y que se dé orden, como no padezcan tanto con los de paño estos pobres descalzos todos, que ellos no hacen sino callar y padecer y ganan mucho, mas des escándalo al pueblo. Si vuestra majestad no manda poner remedio, no sé en qué ha de parar, porque ningún otro tenemos en la tierra. ¿Qué está significando esta carta? Mire que habla en plural, por lo tanto sí da fe de que los secuestrados o los detenidos eran varios, ¿correcto? Y que ellos no tenían influencia política para poder recurrir a humanos a que le ayuden a sacar eso. ¿Cuál es el candidato que ellos tenían para que le ayudaran? Él, desde el humano, y Dios. No había más. En esos términos le escribe Teresa al rey Felipe II. Pues no le funcionó, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué no le funcionó. Aquí viene la situación de lo que les decía ahora, la carta de Teresa a Felipe II. Bueno, ¿cómo yo voy a dar una pelea si no tengo con quién pelear? Es como que si usted va a un juicio sin abogado y el otro va con el mejor bufete de abogados de Colombia. Entonces, por disparidad va perdiendo. ¿Qué es lo que ocurre? En el Carmelo de los Calzados hicieron un capítulo general exclusivamente, y lo hicieron en Italia, en Plasencia, en el año 75, solamente para tocar el tema de encarcelar a Juan de la Cruz. ¿Los calzados? Los calzados. Y acuérdense que el capítulo general es que se reúne el provincial con sus duros a tomar decisiones trascendentales de la provincia y de la orden en determinado momento, y se reúnen a tocar este tema. ¿Cuál es la razón, era lo que les planteaba ahora, de que San Juan de la Cruz fuera detenido y lo trataran como lo trataran y llegar hasta donde más pudieran? No continuar la reforma, acabar con la reforma en los masculinos, porque en los femeninos, acordémonos que también lo tocamos en la primera sesión, el tema del padre Rubeo. El padre Rubeo le dijo a Teresa: hágale, monte conventos de mujeres. Y cuando ella le da la idea de: mire, yo lo quiero también hacer masculino, le dijo: hágale. Pero ya después, cuando ya vieron que el camino iba caminando como muy rapidito y que estaban perdiendo espacio, y dentro de ese espacio lo que está planteando José Luis, perdiendo poder, entonces ya dijeron: por aquí no es la cosa, hay que frenarle este chorro, porque la situación nos va a complicar. En este momento viene una situación que, ¿cómo atacamos esta disparidad? De pronto la pregunta que se hicieron los calzados: ¿a qué me refiero a esta disparidad? Estamos en disputa, calzados y descalzos, de que estos quieren una cosa, nosotros queremos la otra. ¿A dónde está la disparidad? Por la línea de la justicia, por la línea de la ley, no había forma. Y no había forma porque los calzados tenían, como se dice, sus influencias en la autoridad eclesial del momento. ¿Sí? Tanto es así que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El nuncio apostólico de España estaba de acuerdo con los calzados.
en atacar la reforma. Entonces el nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa en España, él decía: lo que usted diga, por Padre Tostado, lo que usted diga, y apoyó el ataque al Carmelo descalzo. Entonces, por ese lado no era la defensa, el lado de la defensa era ponerse en manos de Dios, no tenían otra. Y San Juan de la Cruz hizo la tareita muy bien hecha, porque inclusive estando detenido, los mismos estudiantes del convento, ¿sí?, decían que es la segunda vez que le dicen santo. La primera vez fue Santa Teresa cuando entra la Encarnación, le dice: traigo como confesor un santo. Y esto, los estudiantes del convento, al mirar la actitud de San Juan de la Cruz, una, no quejarse; dos, no lamentarse; tres, no echarle la culpa a Dios; cuatro, silencio absoluto y oración permanente. Algunos sacerdotes y los estudiantes decían: este es santo. No hay otra opción por la cual aceptara, porque no era su misión, porque él no era sumiso. Él simplemente en su representación, en lo que vivía diariamente, no estaba mostrando, voy a decir una palabra bien fuertecita, estupidez. Él estaba mostrando espiritualidad. Él estaba mostrando entrega a Dios. Dios le tenía algo reservado con ese encarcelamiento, y ya lo conocemos nosotros. En ese encarcelamiento, ¿qué pasó? Escribió su doctrina. ¿Qué quiere significar eso? Es posible que si San Juan de la Cruz no hubiera estado preso, nosotros no nos hubiéramos deleitado con todos los escritos que hay alrededor de él. Entonces, nos estuviéramos perdiendo de una cosa muy importante, no solamente para el Carmelo descalzo, sino para nosotros como católicos, ¿correcto? También debemos de tener en cuenta que San Juan de la Cruz, en ese cautiverio, dudó de dos maneras. Una, ¿será que la reforma sí es verdad? ¿Será que la reforma sí era el camino? Y como él estaba incomunicado, también dudó: ¿será que Teresa no se me volteó? Y yo aquí aguantándome este varillazo, y esta allá afuera ya es otra vez calzada. O sea, su condición humana se vio ahí. ¿Qué pasaría? Pongámonos nosotros a pensar, nosotros en un aislamiento, con una pelea, sin saber qué está pasando por fuera, y la incertidumbre tiene que ser espantosamente grande, y él la vivió. Él vivió una incertidumbre, y esa incertidumbre es que lo fortalece, ¿sí? El trato inhumano de San Juan de la Cruz se dio durante 6 meses, los 6 primeros meses de cautiverio. Los últimos 2 meses y medio o 3, porque dice que está entre 8 meses y medio y 9 su cautiverio, su trato fue un poco mejor, ¿sí? ¿Por qué razón? Le cambiaron de carcelero, ¿sí? Ese carcelero nuevo que le pusieron le permitió ciertas cositas. Dentro de esas cositas le permitió algo: bañarse. Le permitió algo: le regaló hábito nuevo, pues de pronto no nuevo, pero sí limpio, ¿correcto? Le permitía salir a los pasillos, o sea, una vida medianamente digna, ¿correcto? Pero lo más importante no fue que le hubieran dado ropita nueva, le hubieran dado mejor comidita, ni que le hubieran dejado salir, nada de esas cosas. Lo más importante que pasó con este nuevo carcelero es que le dio papel y tinta. Entonces pudo escribir lo que se sabe, porque en primera instancia se suponía lo que se sabe, compuso a lo largo de los 6 meses de cautiverio. Pero él lo tenía aquí. No tenía papel, ¿cómo escribía?
no tenía tinta, no. En la vida, o en el momento de su vida que estuvo en cautiverio, escribió, se dice que las primeras estrofas del cántico espiritual. No sé qué tan primeras, porque si hablan, algunos autores hablan de que las 31 primeras de 40, entonces no fueron tan primeras. Sí, un gran componente. Las restantes ya las escribió afuera. Escribió el poema La Fonte y escribió La Noche Oscura. Fue esa escritura que concentra, que es lo importante, porque escribir poemas pues también lo hacen los románticos, escribir poemas también lo hacen los literatos, ¿correcto? Pero es que escribió, por la vía de este género literario, escribió la doctrina espiritual. O sea, él hizo visible, hizo tangible, si se puede utilizar ese término, su doctrina espiritual cuando estuvo preso. Por eso lo que les comentaba ahora, si no hubiera estado preso, quién sabe cuánto hubiera podido dilatar el proceso de escribir esta doctrina, ¿sí? Entonces ahí se presenta esto. Después de los 6 meses se hace una la pregunta que ya la había hecho yo: ¿por qué no se volvió al principio? Yo creo que la respuesta es lo que acabo de decir. Él quería vivir en el obsequio de Jesucristo y lo quería vivir de verdad para Dios. ¿Hasta dónde aguanto yo vivir en obsequio de Jesús? Porque esto es por Él. O sea, yo no estoy preso por mí, porque yo no cometí ningún delito. Yo estoy preso por una situación: vivir en obsequio de Jesucristo, y eso es lo que quiero con la reforma. Que sea una comunidad que viva en obsequio de Jesucristo como la primera regla. Entonces, da la sensación de que cuando el hombre logra plasmar su doctrina, ya dice: mi trabajo dentro de la detención ya quedó lista. Ahora sí, el trabajo sigue afuera, yo ya me tengo que ir de aquí. Y comienza y dice algo bien importante: su fuga fue muy bien planeada. Eso no fue una acción de desespero. Acciones que no son, primero, tener una persona que dormía en una tabla, cuando le llega un nuevo carcelero, de alguna manera le suministró sábanas, porque dice que él se bajó de unas sábanas anudadas entre sí, o sea, no tenía una, tenía varias. De alguna manera se dio su maña para que el carcelero no le quitara la sábana cuando le entregaba otra. De alguna manera lo hizo, ¿correcto? Las chapas de las puertas las atacó de alguna manera, de tal manera que el día que se tuviera que volar, no era sino quite en silencio y adiós, nos fuimos. Eso no lo hizo en un día. Eso lo tuvo que haber elaborado primero intelectualmente y después actuar físicamente con eso. Se vuela por una ventana. Cuando anuda las sábanas, se descuelga. Tan elaborada era la cosa que él tira el hábito y se descuelga del nudo. ¿Para qué? Para bajar libre y que no se le convierta eso en un problema de pronto con los vientos y toda la cosa, y se da contra el muro y no logra nada. ¿Dónde está el mal cálculo? Que cuando se le acabó la sábana, le llegó allá la colita, faltaban un poco de metros para caer y le tocó soltarse. Y soltarse a piso rocoso. Las cosas eran de Dios, no le pasó nada. Noche totalmente oscura, no lo hago desde el punto de vista del poema, sino físicamente. Entonces él se pierde, se vuela aproximadamente a las 2 de la mañana y solamente logra coronar, o sea, llegar al convento de las monjas carmelitas a las 6 de la mañana a la madrugada. O sea, se pasó 4 horas dándole la vuelta a Toledo con unos personajes persiguiéndolo, porque el pensamiento de él, nos lo imaginamos y lo dice la literatura, ¿qué pasará conmigo si me cogen? Si me hicieron eso en la primera, con fuga, pues me voy del doble. Pero no lo logran coger. El segundo pensamiento, recuerden lo que les decía ahora, Teresa piensa en que por allá, Juan piensa que Teresa de pronto le echó para atrás. Yo voy a tocar un convento que de pronto ya me echaron para atrás. Pues toca y gracias a Dios pues le abren y no se le echaron para atrás. ¿Qué evento importante se presenta aquí?
el evento importante que se presenta aquí es que Juan de la Cruz, cuando las monjitas le abren, lo reconocen y la hacen entrar. Lo hacen entrar, perdón. Y cuando entra, pasa algo bien particular. Había una monjita que tenía problemas en su espiritualidad, en su vida, y necesitaba reconciliación. Alcancen a imaginar el estado de una persona que ha estado presa 9 meses, comiendo mal, durmiendo mal, con maltrato, con patadas, con todo esto, y que llegue y le diga a una monjita, confiéseme. Y lo más tenaz del cuento, le dijo sí. Y la confesó. Ese era Juan de la Cruz. Otro evento que pasa en ese momento es que cuando el hombre medianamente come, se baña y se cambia y toda esta cosa, se encarga hasta mediodía de contar toda la historia de lo que vivió en la cárcel de las monjas. ¿Sí? Ojo con esto, que aquí es bien importante porque contó la historia. Acordemos lo que yo les he dicho en la sesión anterior, él era demasiado calladito en sus cosas, él no contaba sus vainas. Entonces, ¿qué pasó? Contó, se despachó. ¿Qué pasa con Juan de la Cruz? Los testimonios de San Juan de la Cruz están dados es por testigos, no por él. Porque él escribió doctrinalmente, pero él no escribió su vida. En ninguna parte aparece que yo dije esto de mí, nunca dijo nada. Pero estas monjitas dan la sensación de que mediante lo escuchaban, fueron escribiendo. Tanto es así que después de mediodía, pues, acaba de llegar de 9 meses de preso y volarse 4 horas por ahí andando a la calle, se dedicó a declamarles los poemas que compuso en la cárcel y las monjas a escribirlos. Por eso hay testimonio escrito hoy en día de los poemas de San Juan de la Cruz, porque muchos de ellos fueron escritos por las monjas cuando se los declamó. Hay un evento importante en este hecho. Ahí en Toledo está el obispo de Toledo, el arzobispo de Toledo, que se llama Pedro González de Mendoza, que a su vez era el administrador del Hospital de San José, y la casa donde vivía don Pedro era en el Hospital de San José. Estaba de acuerdo con la reforma, gracias a Dios, y resulta que se lo lleva para cuidarlo, o sea, todo su problema de salud, y lo espera durante 2 meses. Durante esos 2 meses, recuperándose de sus quebrantos de salud, pues pasan muchas cosas alrededor del fenómeno del enfrentamiento entre calzados y descalzos, de tal manera que ya durante ese tiempo él se puede movilizar, puede visitar a las monjas, va a la casa de descanso del señor Pedro González, como que se tranquiliza el tema de su salida, de su detención y después su salida, y ya no lo persiguen más. Este es el evento que pasa en lo que se refiere a la detención de San Juan de la Cruz como en Toledo. Hay un momento que vive y hay un momento que toma la decisión de volarse, ¿correcto? Entonces, con base en lo presupuestado, digámoslo así, en las charlas desde el componente biográfico de San Juan de la Cruz, ya hemos abordado 2 grandes momentos. El primer momento, que es su momento de infancia y adolescencia. El segundo momento, que es su vida en el Carmelo, y que dentro de su vida en el Carmelo lo partimos en 3 partes: el Carmelo calzado, el Carmelo descalzo y la detención. Ahora vamos a hablar de los conventos. Es bastante interesante el tema de los conventos, porque en los conventos, ya estando el Carmelo descalzo trabajando, digamos, independiente, siguen presentándose los problemas. Siguen presentándose los problemas, y en esos problemas pues se va a ver involucrado nuestro santo San Juan de la Cruz, ¿correcto? Del primer convento que vamos a hablar es de Almodóvar del Campo. Esta fundación se da en el año 1578. Para eso se convoca, el padre Tostado convoca a un capítulo de los carmelitas descalzos y lo
convoca en Almodóvar del Campo. Ahí San Juan de la Cruz se vuelve a encontrar con los carmelitas descalzos que estuvieron con él en la lucha al comienzo, o sea, 10 meses atrás, 10, 11 meses atrás. No se había visto con ellos, entonces se vuelve a encontrar con el padre Jerónimo Garracián, se vuelve a encontrar con el padre Germán y pues logran como interactuar para ver, ¿y cómo es que está la cosa? Por aquí, ¿cómo está este evento? ¿Cómo lo tenemos en este momentico para resolver? Entonces ya se contextualiza de la situación, porque como les decía, el padre Jerónimo y los demás, a uno los dejaron salir y a otros se volaron tempranamente. ¿Sí? Dime. Pero no tiene ninguna implicación y eso, nada pasó. Nada pasó, porque es lo que les comentaba al principio, no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque no era una detención desde la ley, es una detención que lo detuvieron los mismos hermanos y había alguna irregularidad. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasó? Ellos, me da la sensación, no es que se hayan cansado, ni más faltaba, porque ellos siguieron dando lora, pero sí se dieron cuenta de que la reforma era un hecho, que la reforma no era una cosa de una pataleta de muchacho malcriado de él y de Teresa, que la reforma era una cosa que estaba metido en los corazones de este par de personajes y que iban a llegar hasta donde fuera posible. Sí, hasta donde fuera posible, no, hasta el final. Entonces yo creo que más bien se convencieron de ese evento y buscaron otros mecanismos de convencerlos, pero no lo lograron, porque el Carmelo siguió, y pues hoy, ¿cuántos siglos después está con tolda aparte del Carmelo de la primera observancia? ¿Cierto? Entre otras cosas, haciendo la salvedad, hoy grandes amigas las dos comunidades, ¿no? ¿Sí? Grandes amigas las dos comunidades, y la comunidad de los Calzados muy contemplativos. O sea, el cuento no es que yo me volví misionero, o yo me volví administrativo, o yo me volví enriquecedor. Ese fue el momento del caos tan horrible que planteábamos, es que estaba viviendo en el siglo XVI. El siglo XVI la iglesia estaba, y eso llegó hasta aproximadamente el siglo XIX. Si nos ponemos a leer a Teresita del Niño Jesús y a Isabel de la Trinidad, estaban metidas en un problema bastante serio la iglesia. Y este Carmelo pues no era ajeno a eso, pues tanto así que hubo persecuciones. En ese capítulo de Almodóvar tenemos un tema bien importante, ¿sí? Que es la ruptura de calzados y descalzos. O sea, ya no somos uno solo y usted es el insurgente del paseo, ¿sí? Ya estamos cada uno por su lado y cada uno toma la decisión, listo. Ustedes sigan siendo descalzos, nosotros seguimos siendo calzados y viceversa, ¿cierto? Esa situación la plantean ellos ahí, ¿correcto? Pero esas rupturas no las pueden hacer ellos, porque eso tiene que venir desde Roma. Entonces mandan unos comisionados a Roma. Y dentro de esos comisionados, no se van a olvidar de este nombre, al padre Nicolás Doria, acompañado de otros padres del Carmelo descalzo. Teresa de Jesús le dice a este evento no, y lo escribe, pero no le funcionó. No le funcionó porque de todos modos la comisión se fue, ¿sí? ¿Qué cambió? No fue el padre Doria, sino que fue un padre denominado el padre Pedro. O sea, lo único que cambió fue que el cabeza no fue el padre Nicolás Doria, sino que fue el padre Pedro. Aquí hay otra cosa bien importante del santo. Cuando eligen al padre Pedro para ir acompañado con otros sacerdotes a Roma a contar el cuento de la ruptura, el padre Juan de la Cruz le dice al padre Pedro: te vas descalzo y te volvés calzado. Y así pasó. En Roma les volteó. El problema no es que haya volteado, ¿sí? En algún momento, bajo otras circunstancias, San Juan de la Cruz salió de los calzados y se fue para los descalzos. ¿Por qué? Porque el carisma de los descalzos le llenaba más su espíritu. Pero esto fue una cosa de, ¿cómo se dice? Te la canto. Y se la cantó y se dio.
Se dice que con relación a San Juan de la Cruz fueron muchas las veces que le dijo a muchas personas: vas a hacer esto, pero te va a salir esto, y salía lo que él decía. ¿Sí? A finales de octubre de ese año, San Juan de la Cruz lo mandan para el convento del Calvario, que queda en Andalucía. Cuando los capitulares llegan a Madrid, por obvias razones, el nuncio se pegó la enojada del siglo. ¿Por qué razón? Porque hicieron eso por ahí. O sea, ese capítulo que armaron en Almodóvar, ese capítulo era ilegal. O sea, esa ruptura era ilegal. Resolvió parcialmente un conflicto, pero era ilegal, ¿cierto? ¿Esto a qué conclusiones o qué eventos se llegaron? Hubo sacerdotes descalzos que fueron excomulgados. Hubo sacerdotes descalzos que fueron encerrados nuevamente, ¿sí? La persecución siguió por esa embarradita. Por eso, después yo me imagino, eso sí ya es una especulación mía, que Teresa les cobró por ventanilla. Les dije que no mandaran a nadie allá. No me hicieron caso, tomen. Porque ella estaba convencida que allí estaba pasando algo irregular, que eso debería de ser mucha más pausa, con mucha más calma, ¿correcto? Después, en el año 78, entre octubre y noviembre de 1578, Juan de la Cruz funda el convento de Beas de Segura, ¿sí? Es una ciudad de Andalucía. Allí tiene un fenómeno bien importante para el Carmelo descalzo, para San Juan de la Cruz, por obvias razones, que pasando en este caminar se encuentra con la hermana Ana de Jesús. ¿Sí? ¿Quién es la madre Ana de Jesús? La madre que le dijo a Juan de la Cruz: escriba el cántico espiritual. Así como a Teresa en algún momento sus superiores y sus confesores le decían: escriba su vida, escriba camino de perfección, y ella obedientemente ti. Juan de la Cruz le hizo caso. Le hizo caso de escribir el cántico espiritual. Eso por un lado. Y por el otro lado, la madre Ana de Jesús fue la persona que más acompañó a Teresa a hacer fundaciones. O sea, la monjita no estaba pintada en la pared. La monjita tenía su historia y tenía su cuento, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Teresa de Jesús, al igual que Jesús en su momento, escogió bien cuando escogió los 12. Teresa de Jesús escogió bien para este proceso fundacional. Acordémonos de que el primero que se regaló y levantó la mano para decir: yo le ayudo en la fundación de los conventos masculinos, fue el prior de Medina del Campo. Más de 60 años se acostumbraba a las comodidades. ¿Y qué dijo la santa? Por aquí no es. Este no es, este nos deja con la ¿cómo se dice? Con la brocha colgada. O sea, algo pasa aquí. Entonces se presenta esta situación. De hecho, Juan de la Cruz le dedica el cántico espiritual a Ana de Jesús. Se lo dedica el cántico espiritual. Juan de la Cruz por petición de Teresa de Jesús, se convierte en el confesor de las monjas de Beas. ¿Sí? Se convierte en el confesor de las monjas de Beas, y más adelante se convierte en confesor del convento de Granada. Y entonces se presenta una situación bien curiosa. Juan de la Cruz huye del Carmelo Calzado por los actos administrativos, por la tarea, por la misión, por esta cosa, porque él quería ser contemplativo. Acordémonos, se va para el tema de los cartúos, y Teresa lo puso a patonear por toda España, ¿cierto? Pero con otra concepción.
la concepción de ser contemplativo. O sea, él no perdió esa condición de oración, de interiorización. En esas fundaciones le tocaba todo este proceso. Tanto así que hay algunos conventos que él fundó, que a uno de ellos, ahorita llegamos a ella, le dice, eso es una finca con oratorio. Pero eso yo lo que necesito para mi espiritualidad. Ahí toma. Así como cuando entregó Durel, ¿se acuerdan? Hubiera sido un chiquero de marranos, hubiera sido suficiente. Yo no necesito más cosas. ¿Qué pasa en esta fundación de Juan de la Cruz? Es que cuando llega a esta finca con oratorio, los alrededores era monte por doquier, ¿sí? Y una casita ahí, donde lo trascendental, por obvias razones, es el oratorio. Entonces se presenta una situación. Yo tengo allí estudiantes. Y ahí es cuando viene la situación desde el punto de vista de la didáctica de Juan de la Cruz. Comienza a enseñar con la naturaleza. Hay una anécdota bien curiosa sobre la abeja y la miel, ¿correcto? La abeja está volando, ¿cierto? Y cuando llega a la miel, ¿qué es lo que hace? Deja de volar, o sea, sus alas se dejan de mover y le hace la comparación. Eso debe hacer el ser humano, dejar de mover sus alas cuando la miel es Dios. Sí, mire, si usted logra encontrar a Dios, usted no tiene que camellar, Él lo va a hacer por usted. Eso le pasa a la oveja, ya está bien carretada con la miel es Dios. Antes, ¿qué era? O sea, usted para poder conseguir su sustento, ¿qué hacía? Mueva sus alas. O sea, ¿qué nos dice a nosotros? Hágase usted, teniendo su condición de humana, con su tarea humana, la cesis, usted está acercando a Dios, pero tenga consciente que cuando usted se encuentre con Él, ya no va a ser usted el que trabaja, sino que va a ser Él. Él lo va a hacer todo por usted. Y coge la naturaleza para explicarle a los estudiantes todo este tema de la formación en este tipo de carisma. Para esta época ya se logra desde Roma la separación. Estamos hablando de 1578. Ya desde Roma el Papa dice, chin, vaya, usted es una cosa y usted es otra. Después de eso, entonces, viene la fundación en Baeza, que es otro de los conventos. Estamos hablando del año siguiente, 1579. ¿Qué característica tiene el convento de Baeza? Es el primer colegio carmelita descalzo. Recuerden que él estudió en el colegio de San Andrés, pero era colegio calzado. Entonces él es el primer colegio. Y fundó, rector, acto administrativo. No quería, ¿Cuál es la percepción de Juan en este momento cuando le entregan la rectoría? Tengo la potestad de formar a estas personas desde lo que se necesita hacer. Contemplativos, orantes, entregados, buscar la unión con Dios. ¿Sí? Por eso los acepta y por eso no se le convierte en un problema. Porque él sabe que está con todos estos muchachos, que los va a formar. Paralelo a esto se nos presenta algo bien particular. En Baeza había universidad, está la Universidad de Baeza, entonces la gente estudiaba. Pues, oh sorpresa, siendo que no era profesor de la Universidad de Baeza, de que todos los profesores y los alumnos de Baeza de teología y de todas esas cosas buscaban a San Juan de la Cruz para montar tertulias que tuvieran que ver con la profundidad de la espiritualidad, del seguimiento a Jesús, igual que sus alumnos. O sea, se vuelve una persona reconocido y escuchado. Es más, argumentan, se vuelve maestro espiritual de muchos estudiantes de esa universidad. O sea, se vuelve maestro, guía espiritual de laicos y de religiosos. Esa es la vida que el hombre está viviendo hasta ese momento. O sea, mucho trabajo, pero trabajo para el Señor. O sea, él lo concibe de esa manera. No está trabajando el ser humano por el ser humano. O sea, lo que estoy diciendo es formando almas para Dios. Para cerrar en el día de hoy, ¿qué pasa en este año 1580? Se presenta una epidemia de catarro. Y aquí viene un dolor para Juan de la Cruz. Muere su mamá.
en el año 1780, producto del contagio del catarro. El Papa que oficializa la separación de los calzados con los descalzos es el Papa Gregorio VIII. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas bendiciones a todos.